¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro video de Bobcat Camp de este periodo de webinar y blog. Básicamente el tema que se escogió por ustedes es la parte de diseño de Bobcat Camp. Entonces decidí crear un blog y vamos a hacer un webinar y este video en base a las nuevas funciones que se le han agregado a Bobcat en estas últimas versiones. Creo que es muy importante revisar esto pues nos da una mejor idea de cómo utilizarlas y también nos permite ver que cada vez que sale una nueva versión salen nuevas cosas que nos ayudan a mejorar nuestros procesos. Bien, entonces lo primero que vamos a revisar es aquí esta pieza de 3D Milling. Esta pieza es muy interesante porque tenemos los bordes, que son estos bordes de acá, pero además de los bordes, si yo quisiera poner un límite en esta área para solamente cortar esta área o poner un límite para cortar solamente esta área, sería imposible. Si yo quisiera reconstruir esta geometría, sería imposible porque en versiones anteriores lo único que yo podía crear era geometría 2D en base a extraer bordes. Así que yo podía seleccionar, presionar confirmar y tener los bordes específicos de la superficie, pero no podía definir o seleccionar áreas dentro de la superficie. Entonces, lo que hace esta nueva función que se llama extraer curvas ISO es bastante importante porque nos permite crear geometría en base a la superficie, ya sea en la dirección de la superficie, en la dirección contraria de la superficie o en ambas direcciones al mismo tiempo. ¿Sí? Esto nos permite poder crear geometría 2D, clic OK, que sea perfectamente correspondiente a la superficie que estamos diseñando. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de esta superficie 2D? Es que no solamente es superficie 2D, sino que es geometría muy limpia, que yo puedo venir aquí a utilidades, fácilmente decirle que quiero romper en cada intersección. Entonces hago una selección de todas, confirmo y ahora puedo, si deseo, crear estas superficies utilizando mi función de superficies. Vamos a utilizar la función de piel, vamos a marcar este como un riel, como una posición, perdón, de curva, este como otra en la misma dirección y estos como nuestros rieles laterales. Y como pueden ver, puedo crear la geometría 2D, la geometría sólida de esta. Creo que sería más adecuado 4 bordes para esta forma. Vamos a hacer 4 bordes. Por eso es importante conocer las funciones de superficie que tenemos. Ahí podemos ver cómo pudimos reconstruir esta superficie solamente utilizando la geometría tipo ISO. ¿Cómo nos ayuda esto? Nos ayuda con reparación de geometrías. De pronto si nos hubiera llegado a esta superficie así como está, pero con un hueco en esa área, ¿sí? Nos permite generar geometría para limitantes y nos permite utilizar esto para guías de geometrías más complejas. Ejemplo, una de las cosas nuevas que se agregaron en lo que es procesos de 5 ejes es la capacidad de hacer port machining, lo que se le llama cortar, nosotros lo llamamos corte tubular, que es la capacidad de seguir un tubo, seguir un tubo a través o la forma de un tubo directamente. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos port machining, necesitamos también definir una dirección, ¿sí?, para esta geometría. Y era algo que nosotros simplemente no había manera de poder sacar una curvatura que fuera correspondiente a estas superficies que están internas dentro del port machining. Algo que ahora yo simplemente marco aquí 2D, ¿sí? Le doy al programa diseño 2D, extraer curvas ISO y puedo sacar las curvas ISO correspondientes a esta geometría para marcar direcciones o marcar posiciones específicas que debo seguir, ¿sí? Algo que en versiones anteriores, pues como lo comento, era totalmente imposible poder yo crear estas curvas directamente desde la superficie.
¿ok? Y continuar haciéndolo, inclusive cuando la superficie está oculta, ¿sí ven? Para recrear superficies, poner limitantes o generar geometría guía, que sería lo que necesitaríamos en esta ocasión. Otra de las cosas que nos permite hacer es poder reconstruir en base a superficies existentes. Hace poco recibí una pieza de un cliente donde teníamos un problema un poco complejo de lograr, porque la superficie, vamos aquí a prueba, sí. Aquí, nosotros necesitamos que el cuarto eje siga cada superficie, pero acá tenemos un problema, es que la superficie está como una sola, por lo tanto tenemos una normal, ¿sí? Y si miramos la normal de la superficie, está directamente acá, por lo menos cuando pongamos una trayectoria tipo cuarto eje, va a seguir esta normal. Por lo tanto, lo que hicimos es utilizar nuestro sistema para crear los bordes. ¿Cómo? Creamos acá 2D y utilizamos nuestra función de diseño, curvas ISO, y la función de curvas ISO me permite a mí recrear o generar las curvas que necesito para volver a diseñar esta pieza, ¿sí? Entonces simplemente le doy seleccionar, marco la posición, voy a seleccionar, marco la posición, ahí creé el piso, ¿sí? Voy aquí a seleccionar, marco la posición, voy aquí a seleccionar, marco la posición, puedo marcar mi dirección U también para poder crear la geometría correspondiente, ahí está, ok, y ahora cuando cancelo la función tengo las curvas necesarias para hacer esta pieza. Bueno, esta U la necesito un poco más cerca, entonces vamos a volver al CAD, vamos a buscar otra vez curva ISO y vamos a poner la U un poco más cerca acá, no importa, después podemos extenderla o modificarla. Y ya con esto, como lo hice previamente, utilidades, corte rápido, corte rápido no, cortar varios, me deshago de las intersecciones de cada uno, suprimir, eso, muy bien, lo mismo acá, en este lado de aquí, pam, puedo usar corte rápido ahora sí, pam, 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 pam. Listo. Y teniendo estas curvas, ya pude utilizar mi función de diseño 3D piel para seleccionar esta como una posición, esta como segunda posición y estos como nuestras curvas laterales. De esta manera pude recrear la superficie que necesitaba originalmente para crear esta pieza y para poder realizar la operación de cuarto eje Pro. Entonces, como pueden ver, el producto nos da un control que no teníamos previamente en el software. Otra de las cosas que me ha parecido muy interesante que se agregó es la capacidad de ahora poder extraer bordes de STLs, estereolitografías. Acá tenemos un lower jaw, unos dientes, unas muelas, fueron hechas de impresión 3D, ¿sí? O en escáner 3D. Y básicamente es para nosotros en versiones anteriores era imposible poder sacar un contorno. ¿Para qué necesitamos un contorno? Necesitamos un contorno para poder sacar límites, para poder definir posiciones de inicio, para muchos detalles, especialmente para los procesos de límites o inclusive para reconstruir geometrías o para seguir un perfil que queremos cortar. Si yo quisiera seguir este perfil sería imposible hacerlo. La única forma sería a través de acabado en el eje Z, donde pues seguiría la superficie completa, no podría ser una operación de perfil. Lo que permite hacer ahora la operación de diseño 2D silueta es que yo pueda seleccionar mi geometría,
entrar el método que va a ser en este caso mi sistema de coordenadas de usuario existente, o sea, el frontal. Eso es muy importante porque me permite definir la dirección de donde quiero que, el punto de referencia desde donde quiero que haga mi silueta. Y en la dirección vamos a marcar nuestro eje Z. ¿Sí? Entonces vamos a ir así, presionamos sistema de coordenadas existente. Esta es nuestra geometría. Vamos a ponerlo en la curva 2D. Damos una espera a que el software lea el sistema de coordenadas de usuario, lea el STL y en una cuestión de segundos vamos a contar con la geometría 2D que representa el contorno de este STL. Para mí y para las personas que trabajen con STLs, esto es enorme. ¿Sí? Es muy grande porque no había manera que pudiéramos hacer esto. Y nos limitaba mucho en la capacidad de poder definir posiciones o poder extraer bordes directamente de este tipo de estereolitografías. ¿Por qué? Porque es que las estereolitografías son nubes de puntos que forman triángulos. Entonces es muy complejo poder extraer o crear geometría de ella. Esta función nos lleva a ese punto donde ahora podemos crear esa geometría. Yo puedo decirle ahora que corte dentro de este límite. Puedo compensar ese límite. Entonces ya me abre muchísimo lo que no podía hacer previamente. ¿Ok? Y por último vamos a revisar una función que me gusta mucho, que la he mostrado demasiado en mis demostraciones porque es vital. Antes, nosotros para crear un taladro teníamos que hacer un corte de extrusión sobre un radio, sobre un arco, para hacer un taladro. Ahora el programa ha integrado una función que se llama agujeros avanzados. Y lo que hace agujeros avanzados, como lo dice su nombre, es la capacidad de crear agujeros, pero con propiedades. Algo muy diferente a lo que teníamos antes, que los taladros eran simplemente cilindros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo importante es poder tener taladros, puntos, los puntos son los vitales, en las posiciones donde yo quiero poner mi taladro. Ejemplo, estos de acá no me servirían porque no están en la altura del taladro. ¿Sí? Entonces es necesario que estos puntos que están aquí, directamente no estén exactamente en la posición donde va a estar el taladro para que esa sea mi posición de inicio. Ahora vamos a decirle al software que estoy listo. Utilizo mi función de diseño 3D, agujeros avanzados, selecciono los puntos a los cuales quiera adecuar una propiedad y defino qué propiedad quiero agregar. Tengo la capacidad de hacer chaflanes, la capacidad de hacer ensanchados y la capacidad de hacer roscas. Entonces vamos a hacer un ensanchado donde le voy a pedir al ensanchado que tenga un diámetro de 10 y quiero que tenga una profundidad de 35. Entonces vamos a poner un diámetro de 10 y una profundidad de 35. Vamos a ver cómo nuestra vista previa cambia totalmente el resultado. Si estamos de acuerdo con el resultado, presionamos OK. Ahora vamos a estos de acá. No los voy a hacer ensanchados. En este caso los voy a hacer roscas. Entonces elimino la función de ensanchado, selecciono el tipo de rosca que quiero hacer. En este caso va a ser una NPT de 1/8. Le decimos al programa la profundidad que vamos a estar manejando. Presionamos OK y tenemos nuestra rosca. Ahora quiero hacer estos de acá que no van a ser roscas, van a ser de diámetro 7 y vamos a tener un chaflán. El chaflán puede ser determinado por su diámetro superior o por su profundidad, el ángulo de inclinación. Presionamos OK y terminamos estos taladros de acá simplemente siendo unos agujeros de 5 milímetros. Entonces, a diferencia de cualquier versión anterior que tenía Bobcat, estas propiedades no solamente van a quedar en el administrador CAD para que el usuario pueda regresar a cualquiera de ellas y modificarlas de la manera que quieran. ¿Sí? Miren. ¿Ok? No solamente aparecen en el administrador CAD, sino también van a ser tomadas en consideración
por la función de la parte CAM, ¿ok? Al ser tomadas en consideración por la parte CAM, esto significa que ya no tengo que estar ingresando esas propiedades manualmente, sino que el producto va a ingresar esas propiedades por mí en base a la geometría. Lo bueno de la parte CAM es que también toma en consideración las propiedades de piezas importadas. Si la pieza es un SLDPRT de SolidWorks, un IGES, un STEP, un DWG, un parasólido, si los taladros están definidos con chaflanes, con ensanchados, el programa los va a reconocer. Y si tienen roscas que no las va a reconocer, tienen la capacidad de ustedes de ir a utilidades, agregar propiedad y definir qué tipo de rosca es para que el programa pueda reconocer ese parámetro. Espero que les haya quedado claro, espero que les haya gustado el video de hoy. Los espero el día martes 29 para ver un poco más acerca de lo que es la parte CAT, para resolver sus dudas, resolver sus preguntas. En la descripción de este video van a encontrar el blog que se escribió sobre este tema, que es básicamente esta misma información pero por escrito. Hay personas que prefieren tener las cosas por escrito. Y como les dije, si quieren interactuar con nosotros, simplemente suscríbanse en el webinar. También la información está abajo en la descripción para que puedan suscribirse. Muchas gracias, que estén muy bien y los veré en 2 semanas en otro video. Hasta luego.